Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video que quería compartir con ustedes. Me he hecho todo por aquí unas palomillas para poder disfrutar del cine que vamos a ver hoy, porque es cine de comedia de mucha calidad. Mira que no me gusta hacer tanto, estar consumiendo mientras estoy haciendo un video, pero creo que lo doy. Era justo y necesario, ya van a entender el por qué, porque lo de esta gente es que es absolutamente de loco. Lo de siempre, y es una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Es que yo ya no sé ni qué decir de esta gente, tanto tiempo que tengo ya yo aquí en YouTube, sobre todo por supuesto haciendo cosas del Real Madrid, y es que todavía no encuentro un calificativo como tal, narnianos que se engañan con... O sea, es que es una cantidad de cosas que podemos decir. Esta gente es absolutamente de locos y ya me van a entender por qué. Me gustaría arrancar ya, no quiero enredarme mucho, quiero que empecemos ya y voy a empezar con esto que me parece obviamente fantabuloso, es decir, fantástico y fabuloso, de este programa llamado El Bar, que no tengo ni idea la verdad. Miren el titular de abajo, vaya, Bellingham juega. Vamos a darle play. ¿Quién es mejor, Dani Olmo o Jude Bellingham? A mí es que son dos jugadores que me encantan. Los dos me parecen buenísimos. A ver, físicamente es mejor Bellingham. Y yo creo que ahí se rompe un poquito una... Me parece que son dos jugadores de un nivel muy parecido, pero el físico de Bellingham hace que se decante un pelín la balanza para el inglés. Un pelín, pero muy poco, ¿eh? Yo pienso que Dani Olmo le supera en espacio reducido. Es decir, Dani de espaldas a portería sabe jugar muy bien. Aquí Bellingham un poquito flaquea. Y el Dani te sorprende cuando le viene balón de primer toque. Cuando está muy presionado, se sabe salir muy bien. Y pienso que él aquí, en esta faceta, que es muy importante, cuando juegas en un grande equipo, en esta zona siempre hay mucha presión, siempre hay acumulación de jugadores. Y Dani Olmo, en este aspecto, se mueve muy bien. Entre líneas, Bellingham entra con agresividad de segunda línea, lo que he dicho antes, y puede ser que tiene más gol, pero Dani yo creo que técnicamente le supera. Son diferentes. Olmo es mucho más versátil, yo creo que puede jugar en cualquier puesto de los tres que ocupa el Barcelona en ataque, también de media punta. Defensivamente Bellingham es superior a Olmo, pero Olmo quizá tenga más gol que Bellingham. Yo estoy contento con Bellingham, con el mejor Bellingham, claro. Ahora fíjate, Jordi Martí, qué debates, ¿eh? Casado, Tchouaméni, Olmo, Bellingham. Eso te lo dicen hace 3 meses y te piensas que estamos locos. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con Bojan. Yo creo que que Olmo, además de su versatilidad, de su llegada, de su disparo, de su conducción, de su interpretación del fútbol, tiene algo que no tiene Bellingham, que es que puede estar rodeado de futbolistas y sale con el balón controlado, como hacen otros muchos futbolistas marca de la casa. Me parece que esto es un plus. Ahí este señor empieza a hablar ahí de Pedri, de que no sé qué, de que Pedri dejó de salir de rumba, de no sé qué. Y es que, muchachos, tengo que decir que la simple pregunta es por qué me estoy viendo así de pálido. Es de locos lo que es que revisar esta cámara, pero bueno, ya lo haré en su momento. Y lo que les estaba diciendo, muchachos, el simple hecho de que se cuestionen quién es mejor, si Bellingham o Dani Olmo, yo creo que ya nos da una idea de la clase de programa que estamos viendo. Después dice que de alguno de ellos que Bellingham no es tan bueno como es Dani Olmo, con espacios reducidos. ¿No vieron el caño y la jugada brutal que se hizo Bellingham con Inglaterra en el partido en estos días de Nations League? Es que es absolutamente de locos. Bueno, claro, es que por eso es que estaba Olmo, por eso Olmo costó lo que costó y lo recibieron el pago como lo recibieron, y por eso Bellingham costó lo que decir que viven en Narnia. Yo creo que es ya llega un punto en que hasta pequeño les queda. Quiero que veamos algo de Guti que me pareció también bastante interesante de comentar, que va relacionado con el Balón de Oro, aunque no lo crean, sí, sigue generando bastante debate este tema. Que un periodista específico de fútbol no le meta entre los 10 primeros. Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué? Coño, es que algo pasa, King, o sea, algo pasa, o sea, ¿Pero de qué verdad, pasa? o sea, ¿no has visto la Champions? O sea, es que no has visto la Champions ¿Pero qué para meterle entre los 10 primeros, o sea, es que esto es la realidad, o sea, otra cosa es que tú votes más o menos Sí. o con menos puntos, pero da igual, pero que no lo metas entre los 10, tú o no sabes de fútbol o no has visto fútbol ese año. Dice lo que entró Y aquí. estás votando el Balón de entró Oro. aquí con Josep y El lo, Salvador, y El Salvador. y lo estuvo explicando. No, y desde El existen Salvador. los lobbies. Existen los lobbies. No, existen las maneras de decir. Yo sé cómo funcionan Existen las algunas maneras. Eso es. A ver, ¿cómo? No, Vamos por ahí, es que existen vamos los por ahí. lobbies. ¿Qué es? Que no cae bien. Que un periodista Chicos, ahí está lo que les decía Guti, que bueno, yo a veces no le tengo en tan buena estima como seguramente muchos de ustedes sí, pero me parece que esta vez ha estado muy acertado y es una realidad. El periodista este creo que es hondureño, por cierto, en otro papelón luego de lo que pasó con Aguirre, aunque se lo devolvió el cuerpo técnico de la selección hondureña en el partido de la Nations League. Es absolutamente de locos, y es una realidad ponerse a pensar que hubo un periodista que tuvo el descaro de dejar a Vinicius fuera del top 10, es que es sencillamente absurdo. Tan absurdo como ayer vi al Rodri que parece que se le subió un poquito esto a la cabeza, decir Xavi, o sea, es que es absolutamente de locos y bueno, siempre lo he dicho, aquí hay un trasfondo, todo esto se genera, todo este debate se genera porque parece que Florentino el próximo domingo va a preparar una bomba, vamos a ver si podemos reaccionarla en directo en el canal porque va a ser seguramente épico, vamos a ver qué es la que se trae Florentino al respecto. Como les decía al principio del video, no quiero enredarme mucho en este caso, vamos a cerrar con este último clip que va relacionado con este mismo tema, pero llevándolo hacia el debate que yo he instaurado también en este canal por las razones ridículas porque a Vinicius le quitan el Balón de Oro entre comillas. Es importante eso. Te puedo sacar 20 acciones de Messi. ejemplar, Messi. Y luego hay otra cosa, que dice de ir a protestar a los rivales en el Fútbol Club Barcelona, que instauraron el rodear al árbitro. Instauraron rodear al árbitro que hable de buenas Creo que conductas. se ha entendido, Lo que- ¿no? No se ha entendido. No se ha entendido, O sea, perfectamente. Basta de que llorar, lo- José que lo Luis. diga. ¿Cómo basta de llorar? Enrique Masí. Basta de llorar con respecto a Messi. A Messi. Hay que asumirlo, basta de Hombre, llorar. si hablamos de Ahora resulta que Messi es un mal ejemplo para los niños y que Messi era un malo dentro del campo de juego. ¿Vas a decir eso? ¿Vas a decir eso? Te podemos sacar 25 ¿Pero acciones de pero que en Messi. un clásico, en donde se daban por todos lados, donde iba uno y le increpaba y Ramos le pegaba y Pepe lo Pregunta en Países buscaba? Bajos. ¿Qué quiere? ¿Que se Pregunta en Países Bajos. Pregunta en Países Bajos en el Mundial que os regalaron. En el Mundial que os regalaron, pregunta en Países Bajos. Pregunta en Países Bajos. ¿Estás llorando por eso Pregunta, también? no, pregunta en Países ¿Estás llorando Bajos. por eso también? O pregunta el otro día en ¿Estás Perú. llorando por eso también? ¿Escuchaste a Pablo Guerrero el otro día en Perú? Pero Guerrero, ¿de qué No, hablas, escúchale. Guerrero? ¿Sabes qué escuché a Escucha, Rodrigo? no, que dijo escucha, también que el mejor escucha. de la historia Es de que Messi? habéis creado una aura. Te digo eso. Pablo Guerrero. No es real. Por un partido que le ganamos a Perú. Messi no es un bendito. No es un bendito, Messi. Pero ahora resulta, no es un bendito. Pero estás llorando de No, no estoy llorando, te estoy dando la realidad. Clásico del 2010. Te dando la realidad. Ahora llevas a Países Bajos del partido de Qatar. No, es que estás hablando de Messi, No lo viste, que es un partido, ejemplo, y no tú lo te viste. vas a Países Bajos, por ejemplo. Como tanto Países Bajos, Países Bajos. Me doy cuenta que no viste Países el Mundial. Bajos. Hombre, resulta que Argentina fue Nos injusta regalaron el campeona del Mundial. mundo. Listo, perfecto. Nos regalaron el Mundial. No, nos regalaron el Mundial. Nos regalaron el La Mundial, lo frase sabes. madridista y todo. Nos regalaron el Mundial. Otro más que empieza. Más penaltis le dieron a Argentina en un Mundial que al Real Madrid las Se tres los hace, veces se cumple seguidas. 2 años. ¿Verdad? Se cumplen, ¿eh? Se los Ahí está, hace. mirá, ahí está. Grande. Se cumple 2 años de festejar, de disfrutar. Ahí está Messi. Ahí está Messi, justo Messi contra Van Gaal, haciendo- El ejemplo de los ¿Qué quiere niños. que si lo provoca? Dice que Topollillo, decía que juega con uno menos Argentina, que no va a ejemplo de los reaccionar. niños. Dijo Van Gaal dijo que juega con uno menos Argentina antes del partido. No, que este es el No ejemplo. reacciona. La Pero- provocación, pero este es el resulta que ejemplo de también los Messi niños es que un dice mal Masip. ejemplo para los niños. El ejemplo que dice Masip es este. Es un muñeco animado, ¿no? vale, Que hace vale, un dibujo claro. animado. Topollillo, ¿no? Topollillo, es un dibujo animado. Topollillo. Topollillo, que no cosa para los niños. Es un Topollillo. dibujo Bueno chicos, ahí está lo que les decía, José Luis Sánchez, que bueno, ustedes saben que es uno de los pocos periodistas que yo considero serio todavía en este entorno del fútbol español. Ha puesto en su sitio, mira que Matías Palacios a mí me cae bien, creo que es el único argentino que me cae bien, porque antes me caía bien Di María y ya ni tanto. Pero es que es una absoluta realidad. A mí no me molesta lo que haya hecho Messi en el Mundial. Todas las miles de actitudes que ha tenido cuando estuvo en el Barça. Lo que dijo Paolo Guerrero, que también fue bastante clave y creo que fue algo con lo que estuvo luchando el Madrid durante años, con esas cosas, esa barra libre que tenían los futbolistas del Barça
y que no tenían los que se enfrentaban al Barça. Entonces por eso les digo, no me molesta esto. A mí me molesta que me digan que a Vinicius le roban el Balón de Oro, le quitan el Balón de Oro por un tema de actitud. Encima, lo mismo que le reprochan a Vinicius, se lo justifican a este hombre. Dice, no, es porque Van Gaal le provocó. Vinicius llega a España y el primer día que llega a España, un futbolista del Atlético de Madrid, que nadie sabe si está vendiendo churros, ojo, es un trabajo digno, le muerde la cabeza. Es lo que les estoy diciendo, es sencillamente vergonzoso por donde quiera que se miren, y como les digo, a mí me da exactamente igual. A mí lo que me parece curioso es que casi todas las cosas que le están criticando a Vini por lo que supuestamente le quitaron el Balón de Oro son cosas que en su momento le aplaudieron a este hombre. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este video. Sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y